Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana vamos a hablar de una novela de Philip Roth. Y bueno, es una historia muy complicada. Es una historia que en lo personal me hizo enojar mucho por muchas razones. Pero me gustó mucho. Ya conocía varios detalles porque es una historia que le gusta mucho a mi papá. Hay una película por ahí, mal traducida como La piel del deseo. Pero después de haber leído la novela, creo que la película es buena porque la adaptación es muy buena, muy apegada al libro. Ahora, antes de hablar de la novela, La mancha humana, hay que ubicarla geográficamente porque la semana pasada hablamos de una historia que ocurre en el sur de los Estados Unidos. Y el sur es impresionante, impresionantemente violento y triste. Esta historia ocurre en Nueva Inglaterra, es otro territorio en el norte de Estados Unidos. Es muy importante ubicarlo en el mapa y ubicarlo, ¿por qué? Porque digamos que Nueva Inglaterra es muy importante porque es de los, fue de los que impulsó la abolición de la esclavitud durante la Guerra de Secesión. Digamos que son un poco más intelectuales, un poco más cultos, pero el lado oscuro. Ahí es en donde juzgaron y condenaron a la silla eléctrica a Sacco y Vanzetti. Ahí es en donde transcurre La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne. Ahí es en donde estaba Salem, son los peregrinos, son los que quemaban a las mujeres, son los que veían a los gatos negros como mala suerte, son los señores como el cereal de avena Quaker. También tienen sus cositas, digamos, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, esta historia, lo que Philip Roth nos cuenta, es una historia, es una historia de muchas historias, y lo que me gustó mucho es que el que narra es Nathaniel Zuckerman, que digamos es el alter ego de Philip Roth, aparece en otras novelas, yo no he leído las otras, pero sé que es su alter ego, y él nos va a contar la historia de la historia, digamos, cuando él empieza a contarnos, ya pasó, lo que nos va a contar ya pasó, es 1998. Y empieza con una cosa muy curiosa. Empieza diciendo, en 1998, ¿qué es lo que ocurría en Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos estaba en el ojo mundial. ¿Por qué? Porque habían descubierto a Bill Clinton, el presidente, que tenía un affair, o tuvo un affair, o simplemente una relación sexual con la pasante Mónica Lewinsky, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que nos dice aquí? Voy a leerles lo que dice porque me parece que es muy importante para entender el resto de la historia. Mientras que de un extremo al otro de Norteamérica se desataba una orgía de religiosidad y de pureza, cuando al terrorismo que había sustituido al comunismo como la amenaza predominante para la seguridad del país, le sucedió la mamada y un presidente de edad mediana, viril y de aspecto juvenil, y una empleada de 21 años, temeraria y prendada de él, se comportaron en el despacho oval como dos adolescentes en un aparcamiento e hicieron que reviviera la pasión general más antigua de Estados Unidos, e históricamente tal vez su placer más traicionero y subversivo, el éxtasis de la mojigatería. Ese párrafo define muchas cosas de esta historia, más de una. ¿Por qué? Porque nos habla de una persecución, nos habla de la importancia del lenguaje, de la malinterpretación y de la interpretación de una palabra y del significado de ella, y nos habla justo de esa mojigatería. Ahora, Nathaniel Zuckerman lo que nos cuenta es la historia de Coleman Silk, que es un profesor en una universidad de Nueva Inglaterra que enseña literatura clásica. Ahora, todo empieza porque un día Coleman Silk en su clase, pasan 5 clases, digamos, y pasa lista y nota que hay 2 estudiantes que no han asistido en ninguna de esas 5 clases. Entonces, después de preguntarle a los alumnos, dice, ¿estos compañeros suyos se han hecho negro humo? Es la traducción que hay aquí. En inglés lo que dice es spooks. Ahora, lo que significa él no lo sabe porque nunca ha visto a esos estudiantes son negros. Y entonces a partir de ahí empieza una vorágine de acusaciones ridículas, porque entonces lo acusan de racismo y dicen que los pobres estudiantes están traumados porque él se dirigió a ellos de una manera, desde su púlpito de decano, los discriminó, fue racista, y una universidad con ese prestigio y un profesor como él que enseña literatura clásica y todo lo que sabemos no puede hacer eso. Y además una de las estudiantes, que es mujer, pues casi va a dejar la universidad porque se sintió sumamente agredida. Ahora, lo que él alega es que cómo iba a saber que eran negros si nunca los había visto, y además si él hubiera querido insultarlos con una cuestión racista hubiera empleado cualquier otra cantidad de insultos y no esa. Esto ocurre en 1996, digamos 2 años antes de lo de Clinton. Pero
como ya pasó, Zuckerman nos lo está contando en 1998. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, al decano Silk lo corren, nadie lo apoya, aunque las personas que tienen ahora el poder están ahí gracias a que él los colocó, él los apoyó en su momento en su carrera. Nadie lo apoya, todo el mundo le da la espalda, porque en cuestiones como la raza, en cuestiones de discriminación, en cuestiones misóginas, en cuestiones de interpretación de palabras, no pueden apoyar el racismo, y mucho menos cosas obvias. Ahora, a partir de ahí, pues bueno, le pasan muchas cosas a él. Su mujer se muere, se queda viudo, los hijos lo rechazan, lo abandonan hasta cierto punto a su suerte, no le hablan, y entonces esa comunidad tan cerrada, porque es pueblo chico, infierno grande, lo aísla. Entonces dejan de hablarle, bueno, una serie de cosas. Y digamos que la única persona que se vuelve su amiga es Zuckerman. Y se vuelven amigos de una manera muy fortuita, porque Zuckerman es su vecino, y él mismo dice, pues nos veíamos, no nos hablábamos gran cosa, pero un día vino a tocar a mi puerta y me contó toda esta historia y me contó muchas otras cosas, y quería que yo escribiera el libro sobre lo que le había pasado. Y todo el tiempo nos está hablando desde el presente y dice, sí, estoy escribiendo un libro, pero no necesariamente sobre ese punto, sobre el hecho de que lo hayan corrido, sino está escribiendo un libro que tiene que ver con toda la vida de Coleman Silk, porque Coleman Silk tiene un profundo y oscuro secreto que se remonta hasta los años 50, que obviamente la comunidad ni nadie sabe. Zuckerman se entera de una manera muy fortuita, que es casi ya al final de la novela. Pero también Coleman pues empieza una relación con una mujer que digamos que no corresponde a los patrones intelectuales de esa comunidad de Nueva Inglaterra. Él tiene 70 años, esta mujer que se llama Fonia tiene 34, y digamos que ella pues casi que es analfabeta, ordeña las vacas en un establo, trabaja en la intendencia de la universidad, y todo el mundo lo ve mal, no tanto por la diferencia de edad, sino porque para todos esos mojigatos él se está aprovechando de ella, porque ella es una mujer ignorante, y ella, pues pobrecita, no sabe que él, desde su, ¿cómo decirlo?, pedestal intelectual, se está aprovechando de ella, se está aprovechando de ella. Son tonterías, obviamente, pero a partir de ahí empiezan una serie de cosas, una serie de malos entendidos, una serie de el pasado regresa, el pasado que no perdona, y sobre todo, aunque Coleman hasta cierto punto sea una víctima, pues tiene responsabilidades en su pasado y ergo en consecuencia de su presente, que tiene que ver con Fonia, tiene que ver con sus hijos, tiene que ver con el propio Zuckerman. Ahora, esta historia me enojó mucho por muchas razones. Me gustó mucho también porque justo me enojó, me hizo pensar mucho, me hizo reflexionar, y sobre todo por este momento en donde Estados Unidos está así como muy presente, norte-sur, en los estados en los que ganó Biden, en los que ganó Trump. Creo que es muy importante leer esta historia en este momento para entender ciertas cosas. Yo siempre me inclino por la literatura, y siempre que hablamos en Pentimento les digo que hay que leer, porque realmente sí es como una iluminación y entendemos muchas cosas que quizás, si nuestro rollo no es muy de metodología, la literatura nos ayuda a entenderlo mejor, en mi opinión. Ahora, esta novela tiene muchos matices. No hay ningún blanco y negro, sino son matices y pequeños claroscuros. Hubo muchas cosas que me gustaron mucho, hubo otras que son profundamente dolorosas y enojosas, porque no hay finales felices. Ahora, Philip Roth es un escritor muy polémico, murió en 2018, afortunadamente toda su obra la volvieron a editar en De Bolsillo, así que no hay manera de que no la encuentren, la que ustedes quieran. Yo les recomiendo esta. Ya habíamos hablado de Indignación, que sobre la guerra, bueno, sobre un chico que se va a la guerra de Corea. Y creo que lo que me gusta de él es que siempre habla de cosas que no son políticamente correctas e incomoda a muchas personas. Pero eso me gusta, porque al incomodarte, regresas a él o no lo olvidas, porque crea en ti esa como duda. Y pues nada, creo que se nota que me gustó, creo que se nota que me enojó, provocó muchas cosas en mí. Me gustó mucho el título, La Mancha Humana. Tiene una razón y lo explica en una parte de la historia, porque todos los personajes han sufrido mucho, unos más que otros, y aunque el sufrimiento es distinto, lo comparten, y quizás Coleman sí le revela su secreto a una persona que puede entenderlo en sufrimiento, pero eso no se los voy a decir.
lean la novela, vean la película, vale la pena verla, y lean a Philip Roth. Y suscríbanse en el botón que está aquí abajo y denle like al video.